especímenes, más terror para compartirles, así que espero que disfruten esta recopilación de relatos y ojalá no los deje dormir bien esta noche. Vayan por su cerveza, por su refresco, por sus botanas, instálense en la habitación más oscura y fría que tengan. Y es hora de comenzar con estas historias. El área en la que vivían mis abuelos era algo conocido por los avistamientos de Pie Grande, y mi abuelo había visto alguna señal de ello. Un conjunto de huellas en la nieve que caminaban ininterrumpidamente sobre una cerca de 1,5 metros. Llamadas o gritos en el bosque, etc. Viven en el borde de un parque estatal de Ohio. He visto mucho, pero en ese entonces no había tenido ninguna experiencia con lo paranormal. Pie Grande me fascinó porque, de todos los críptidos, parecía el más plausible, y había pasado parte de mi semana viendo documentales y escuchando pláticas sobre él. Acababa de meterme a la cama y estuve allí durante unos 20 minutos. Tenía algo de insomnio cuando escuché esta especie de llamada fuera de la ventana, muy cerca, pasando rápidamente por la colina. Imagina un orangután llamando a otro. Lanzó ese grito por el camino, pero parecía que provenía de los pulmones de un oso o un alce. Mi primer pensamiento fue racionalizar. Eso es lo que el abuelo siempre me decía. Este pensamiento duró hasta que recordé la posición en la que el remolque estaba ubicado en la colina. Estas grandes ventanas estaban a 1,80 m del suelo y el ruido definitivamente había venido más arriba, cerca de la parte superior de la ventana. Entonces, lo que hiciera ese ruido era 1 metro más alto que el remolque. Ojalá hubiera ido a mirar, pero darme cuenta de que algo tan masivo había decidido hacerme un ruido justo afuera de la ventana me golpeó con un miedo paralizante. Días después estaba jugando alrededor de un área abandonada, pero siempre con vista al remolque. Estaba saltando en unas vigas podridas y hurgando en la zona, pero de pronto me detuve. Había una presencia masiva e inminente detrás de mí. Ningún ruido me alertó. No había visto nada moverse, era solo esa presión que solo te da al pensarlo. No sentí que me amenazaba, solo sabía que era el peso de la mirada y me hizo correr. Había sentido la presencia de fantasmas, al menos creo la de un demonio. Y déjame decirte que nada ha tenido el peso de lo que sea que sentí. Era mucho poder. Se sentía más real de lo que la gente cree. ¿Alguien más tiene algo como esto? No un avistamiento, sino una sensación de algo, un ruido imposible, o simplemente un encuentro demasiado cercano. Me gustaría decir primero que siempre he creído en las cosas paranormales, a pesar de que fue la primera vez que presencié algo sobrenatural. Tengo 18 años, vivo en el noreste de Francia, Normandía, y no es un lugar con bosques interminables, es plano y aburrido. Desde que era un niño me quedaba durante 2 semanas en las vacaciones de primavera en casa de mis abuelos, en la región de Jura, en el este de Francia. La región de Jura es un lugar montañoso con muchos bosques y una vida silvestre increíble, por lo que es lo opuesto a mi lugar de origen. Durante mi tiempo aquí generalmente me adentraba en el bosque para recoger hongos, bayas. Nunca vi algo extraño. Los animales que siempre ves allí son ciervos, zorros, tejones, jabalíes, ardillas, conejos y muy recientemente los lobos han regresado a esta zona de Francia. Si mal no recuerdo era el 2 de mayo de 2022 y como dije, estaba en el bosque cerca del pueblo de Girón para recoger bayas.
Me encontraba totalmente solo. No había nadie alrededor, pero no era algo extraño porque es una parte muy poco poblada de Francia. Lo que me pareció extraño fue el hecho de que no vi ningún animal. No había ciervos, jabalíes, zorros. Estaba totalmente silencioso. No voy a mentir. Empecé a asustarme porque el silencio me estaba haciendo sentir incómodo. Pero decidí seguir recogiendo bayas porque mi madre quería hacer algunos pasteles y me encanta lo que ella hace. Estaba caminando por el bosque y pude ver un claro. Empecé a pensar en tomar un descanso en este lugar porque caminé durante casi una hora. Fue hasta que vi a esa masa muy grande y oscura que era bípeda. Estaba de pie en el claro. Dejé de caminar y estuve mirando esa cosa detrás de los árboles durante unos 20 segundos antes de correr de regreso al pueblo. Era muy alto y peludo, probablemente entre 2 metros 10 o 7 pies para los estadounidenses. Parecía un lobo bípedo, como un medio perro mitad humano. No sé si esa cosa me vio, pero no puse un pie en este bosque desde entonces. Cuando volví a la casa de mis abuelos, le di a mi mamá las bayas que recogí y me quedé en mi habitación el resto del día. Hice mucha investigación sobre la vida silvestre en la región de Jura para ver si algún tipo de animal raro vivía en el bosque, pero no. Lo que vi no era un animal. Mientras hacía la investigación me topé con una historia del siglo XVI. Es la historia de un hombre lobo que estaba matando niños en el pueblo de Amangue, en el Jura. A pesar de que Amangue está bastante lejos de Girón, todavía está en el área del Jura, por lo que hay una posible conexión. Me asustó este descubrimiento, pero quería saber más sobre las historias de los hombres lobo en esta parte de Francia. Así que vi un video de 2 horas sobre 2 mujeres que hablaban sobre lo que vieron en Jura. Cuando miré el dibujo que hizo una de las mujeres, mi corazón se detuvo porque se veía exactamente como lo que vi. Sé que los hombres lobos son parte del folclore de Jura, incluso si hay una celebración que tiene lugar el último fin de semana de junio para celebrar la historia del hombre lobo de Amangue. Desde esta experiencia no he podido dormir bien en la casa de mis abuelos porque siento que me están observando. La vista desde mi ventana no es más que un gran bosque, por lo que no es tranquilizador. Estoy de vuelta en Normandía desde el 9 de mayo, pero estoy pensando en ello todos los días y ahora quiero volver. Todavía no le conté a nadie sobre este avistamiento porque no quiero sonar como un loco. No tengo ni una foto que demuestre que no estoy mintiendo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy loco? En 2010 a 2011 fui jefe del equipo de Medevac con sede en Nueva York. Regularmente hacíamos vuelos de entrenamiento para mantenernos al día. Una noche en particular tuvimos un vuelo alrededor de las 10 a 11 p.m. y cuando terminamos eran cerca de la 1 de la mañana. Mi auto estaba teniendo algunos problemas, así que el otro jefe de la tripulación se ofreció a llevarme a casa para que no tuviera que esperar un taxi. Casualmente vivía tal vez a 10 minutos de distancia. Es como una milla en un pequeño pueblo. Hay bosque, campos de cultivo por mi casa. Había hecho este viaje toneladas de veces y nunca me sucedió nada fuera de lo común hasta esa noche. Cuando llegamos al borde de la pequeña ciudad, noté una figura en la carretera cerca de una intersección. Algo se levantaba y giraba hacia nosotros. A pesar de que los faros estaban encendidos,
Todo lo que pude ver fue esa figura negra con alas que se extendían más allá de ambos lados de la carretera. Despegó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegamos a la señal de alto, mi amigo se detiene con los ojos muy abiertos y pregunta en voz baja: ¿Acabas de...? La única respuesta que tuve fue: así que no estoy loco. Seguimos el resto del camino en silencio y no lo discutimos de nuevo hasta el día siguiente. Hasta el día de hoy todavía no sabemos qué fue lo que vimos. Ninguno de nosotros había visto nunca un pájaro tan grande antes en esa área. Y tampoco hemos visto a pájaros despegar tan rápido como lo hizo este. No tengo ni idea qué fue eso. Ha pasado mucho tiempo desde que publiqué algo aquí. Habían pasado algunas cosas dentro de nuestra familia que me hicieron desconfiar de volver a contar eventos de este tipo, por temor a que agravara mi trauma. Pero todos estamos bien y el peligro ha pasado. Así que le daré una oportunidad para contar esto. Cuando tenía 10 años, estaba montando mi bicicleta. Regresaba a casa porque fui a visitar a un amigo, cuando en el camino me encontré a un Kelut. Vivo muy al norte de Alaska y era mediados de diciembre, así que estábamos a la mitad de la noche de 3 meses. Estaba oscuro las 24 horas del día. Era tarde, pero si no fuera por las farolas que bordean todas las calles, no había podido ver absolutamente nada. Tuve que pedalear despacio porque estaba envuelto no solo en mi ropa pesada, sino también en mi overol, a prueba de viento. Me detuve a mitad de camino de la colina que conducía a mi calle para tomar una bocanada de mi inhalador y sobre todo descansar las piernas. Después de que mi respiración se estabilizó, pude escuchar un sonido de jadeo atrás de mí. Me di la vuelta esperando para ver a Pity, un coyote híbrido callejero que era básicamente propiedad de toda la ciudad. Era súper amable y era conocido por cuidar a los niños cuando estaba afuera, pero Pity no estaba ahí. Pensando que mi audición todavía estaba un poco turbia debido a la infección del oído interno que acababa de superar, me encogí de hombros y me bajé de la bicicleta. Era más fácil caminar junto a este punto. Cuando me acercaba a mi calle, sentí un aliento caliente en el pequeño trozo del tobillo que estaba expuesto entre mi overol y los calcetines enrollados. Inmediatamente me detuve y volteé para mirar a mi alrededor. Fui criado por una familia muy supersticiosa. Mi tío Pau Pau siempre dice: si algo parece estar un poco mal, entonces no eres lo suficientemente perceptivo. Después de un momento de inspeccionar mi entorno, vi una forma de 4 patas trotando por la calle atrás de mí. Era demasiado alto para ser Pity, pero demasiado delgado para ser un lobo o un perro de caza. Así que comencé a moverme de nuevo, dándome cuenta de que no era un animal que pudiera conocer. Mantuve mis ojos en él y caminé lento, por si acaso era un lobo muy desnutrido que estaba buscando algo para comer. Fue solo cuando giré lentamente hacia mi calle que este animal comenzó a caminar más rápido. Sus movimientos eran tan extraños e hizo gruñidos que casi sonaban humanos. Cuando de repente comenzó a correr hacia mí, empujé mi bicicleta hacia esa criatura y subí corriendo la colina para llegar a mi casa. Nuestra calle era esencialmente un camino de tierra que se convirtió en el paso de entrada. La tierra estaba fangosa por la nieve derretida, así que me resbalaba y caía. Las rocas me cortaron las manos para que evitara golpear el suelo y mis pequeños tobillos
seguían sin control. En un momento dado, no pude controlar un resbalón a tiempo y terminé deslizándome unos metros cuesta abajo. Fue entonces que sentí un dolor abrasador en la parte posterior de mi pierna izquierda. Grité y me di la vuelta para ver al animal. Fue entonces cuando le di un buen vistazo a mi atacante. Definitivamente era un canino de algún tipo, pero no tenía pelo. Su piel parecía metal negro, debajo de la farola parpadeante en lo alto. Sin embargo, no lo vi por completo porque inmediatamente comencé a patearlo con la pierna que no estaba clavada por sus patas y dientes. 2 buenos golpes en un costado lo hicieron gemir y saltar hacia atrás, lo suficiente como para que me pusiera de pie y comenzara a correr de nuevo. Podía sentir sangre saliendo de mi pierna cuando por fin pude avistar mi casa. Todavía podía escuchar al perro gruñir mientras corría detrás de mí. Grité cuando me acerqué al Porsche delantero, rezando para que estuviera alguien en casa y que sus armas estuvieran cerca. Uno de mis familiares, Aga, abrió la puerta momentos después de escuchar mis gritos. Me dice que todo lo que vio fue a mí en medio corriendo, tropezándome y arrastrándome por el camino de entrada. Eso fue todo lo que necesitó para que corriera fuera en pijama y con los pies descalzos. Escuché una especie de ruido o aullidos mientras me auxiliaba y al subir los escalones. Entramos justo cuando otra integrante de mi familia, Katy, salió corriendo de la casa con su AR-7 de hace 50 años. El rifle solo funcionaba como el 40% del tiempo, pero era la única arma que no estaba encerrada en el armario de su habitación. Envolví mis brazos y las piernas alrededor de Aga y enterré mi cara en su cuello, sollozando fuertemente. Ella podía sentir la sangre caliente saliendo de mi pierna contra su espalda e inmediatamente corrió a la cocina para llamar a la madre de Katy, que se estaba quedando en la casa de mi tía. Ella es enfermera y sería mejor que cualquier médico o chamán de la ciudad. La enfermera podía escuchar mis gritos en el teléfono e inmediatamente se puso en movimiento. Mi tía, como todos los demás de mi familia, vivían en la misma propiedad del terreno, por lo que no le tomaría mucho tiempo en llegar. Katy entró después de unos 10 minutos al escanear y revisar el perímetro de la casa. Estaba empapada por el aguanieve que había comenzado a caer y sus manos se congelaban. Entró corriendo y comenzó a examinar mi cara y cuello. Para entonces, Aga me había hecho sentar en la gran mesa de madera y hierro del comedor. Trabajaron juntos para quitar las varias capas de ropa de mi cuerpo rígido. Todavía estaba en estado de shock y no podía ayudarlos en el minucioso proceso. La enfermera y mi tía llegaron justo a tiempo. Mi tía había llamado a mis tíos Cal y Pau Pau antes de que saliera de su casa. Recuerdo haber escuchado esto y sentir un alivio que no se parece a ningún otro. En mi mente era y lo sigue siendo, los hombres más fuertes del mundo. Si algo me dolía, se aseguraban de que nunca más se acercara a mí. Las 4 mujeres habían entrado en pánico cuando vieron la fuente de toda la sangre que había perdido. Había 5 cortes, 5 grandes cortes, aproximadamente 5 pulgadas de largo y cada uno como de 1,5 pulgadas de ancho. Afortunadamente la enfermera tenía todo lo que necesitaba para tratar la herida, pero fue inflexible sobre obtener urgentemente una vacuna contra el tétanos o la rabia lo antes posible. Cal y Pau Pau reunieron un grupo y el gran grupo peinó los bosques y las calles de la ciudad. Hubo un confinamiento debido a la posibilidad de que se tratara de un animal rabioso. Todos permanecieron dentro de sus casas durante casi 24 horas, hasta que los hombres pudieron confirmar que la zona estaba despejada de lo que sea que me había atacado. Eso se había ido. Cuando finalmente me limpiaron y lavaron mis heridas,
Cal se sentó a mi lado de la cama y me pidió que recordara todo lo que sucedió antes del ataque. Me preguntó si recordaba haber olido agua salada, si recordaba haber visto huellas de patas desvaneciéndose en el asfalto, si recordaba haber escuchado el traqueteo de cadenas. Honestamente, hasta que comenzó a preguntarme todo esto, realmente no tenía idea de que esto fuera sobrenatural. Pensé que era solo un lobo o un coyote enfermizo que quería reclamar una víctima más antes de ir al bosque a morir. Pau Pau me hizo unos bocetos y me preguntó si alguno de ellos se parecía a lo que me atacó. Cuando señalé el que más se parecía a la bestia sin pelo, inmediatamente besó el costado de mi cabeza y me abrazó fuerte. Pau Pau es un hombre inuit, muy estoico, que nunca mostró afecto físicamente. Mis familiares me dicen que cuando era un bebé, él solo me sostenía un puñado de veces y siempre era muy rígido. Me amaba, de eso no había duda, pero nunca me lo diría como tal. Entonces, cuando se terminó el abrazo y me acarició el pelo con lágrimas en sus ojos, me asusté. Recuerdo que le pregunté si necesitaba ir al hospital y dio una pequeña risa en respuesta. Sin decir otra palabra se fue. Le dijo a Aga que siga una serie de instrucciones en un tiempo. En la década de 1950, Pau Pau tenía un amigo que se llamaba Howdy. Él también era un inuit y ellos dos básicamente habían crecido juntos. Cuando ambos tenían 15 años, Pau Pau se había unido a Howdy en un viaje de caza a unas 100 millas al norte de nuestra propiedad. Esto también tuvo lugar durante las largas noches. Mientras caminaban a través de la espesa maleza, Pau Pau podía recordar haber visto a Howdy a 1,5 metros por delante de él, pero de repente ya no estaba ahí. Hubo un aullido, un grito y un gruñido a la derecha de Pau Pau, antes de que el ruido excesivo de las ramas comenzara a crujir violentamente. Antes de que pudiera reaccionar, todo quedó en silencio. Encontró el cuerpo de Howdy a unos 10 metros en el camino. Fue brutalmente mutilado hasta el punto de ser irreconocible. Pero Pau Pau sabía que era su amigo. Le tomó 2 días llevar a Howdy de regreso a su camioneta para que pudiera llevarlo a casa. A lo largo de esta ardua caminata, Pau Pau pudo ver grandes huellas de patas en el barro. Cada vez que se acercaba para observarlas detalladamente, desaparecían. Cuando finalmente llegó al camión y colocó a Howdy en la cama del mismo, vio lo que sabía que era el responsable de terminar con la vida de su amigo. Un Kelut, algo sobre lo que había leído. Caminaba por el borde del sendero, mirando a Pau Pau con ojos pequeños pero penetrantes. A diferencia de las leyendas de otros perros negros, los Kelut son grandes caninos negros y en este caso, sin pelo. Se sabía que atacaban a los viajeros y los mataban. Por las leyendas contadas en nuestro pueblo, era raro sobrevivir a un encuentro de un Kelut. Los que lo lograron inmediatamente se volvieron locos. Hasta donde yo sé, nunca me volví loco. Sorprendentemente, mi herida sanó prácticamente en poco tiempo y lo único que me quedaba del encuentro eran pesadillas horribles y miedo a la interminable noche. Aga sostiene que a pesar de que está esa presencia perturbadora en nuestra propiedad, lo más traumatizante que jamás experimentó fue verme luchar impotente por mi vida en el camino fangoso de la entrada. Ella dice que los gritos que salieron de mi garganta era lo que había imaginado en cómo sonaría un espíritu maldito.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.